Dios te bendiga, hermanos. Estamos aquí para darle continuidad a la clase de soteriología y quiero enseñar esta clase que hemos estado llevando a cabo respecto a lo que es la salvación. Es importante que nosotros entendamos los principios básicos de lo que es la salvación, debido a que hemos estado observando lamentablemente muchas situaciones donde se le está enseñando de una manera errónea respecto a cuál es el verdadero plan de salvación. Y el plan de salvación pues es divino, es santo, y ese plan de salvación tiene que ver mucho respecto a la manera de cómo funciona Dios por medio de esa salvación, y nos tenemos que sacar de nuestro sistema que la salvación no funciona de acuerdo a dentro de mis términos lo que yo entiendo que puede funcionar. La salvación no opera de esa manera, ¿ok? Así que hoy vamos a una clase y una clase bien interesante, porque tiene que ver qué es la salvación, qué es la doctrina cristiana de la salvación. Y aquí vamos a ver primero, y vamos a comenzar gateando, y vamos a ir poco a poco con este principio para entender la salvación. Primero tengo que entender cuál es su término. Y a veces uno puede decir, pues yo entiendo que la salvación pues significa esto, y hemos querido predicar, y hemos querido dar discipulado, y hemos querido lanzar un mensaje de acuerdo a mi punto de vista de lo que es respecto a la salvación. Para entender qué es la salvación, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la doctrina cristiana de la salvación? Pues dentro de esa pregunta, la respuesta: la salvación es la liberación de un peligro o de un sufrimiento. Entonces, cuando veo el término de lo que es salvación, la salvación es la liberación de un peligro y de un sufrimiento. Usted dirá, ¿qué peligro y qué sufrimiento? Vamos a estar bien trabajando acá. Salvar es liberar o proteger. La salvación tiene que ver con libertar y tiene que ver con proteger. Yo creo que ahí vamos a ir trabajando con calma para poder llevarlo, ¿verdad?, a la plenitud del conocimiento. La palabra contiene la idea de una victoria. También tiene que ver con salud o preservación. ¿Okay? Algunas veces la Biblia usa la palabra salvo o salvación para referirse a algo temporal o como algo eterno. La liberación física, la salvación como una liberación física en el punto de que nuestra vida corre peligro de vida mortal. ¿Okay? La liberación de Pablo en la prisión, en Filipenses capítulo 1, 19. Capítulo 1, 19. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual, ¿verdad? A una eterna liberación espiritual. Cuando Pablo le dijo, por ejemplo, al carcelero en Filipo, de que qué debería de él hacer para ser salvo, volvemos, para referirse a lo que es en su vida eterna, a su liberación espiritual eterna. Cuando le hace esta pregunta a Pablo, él se estaba refiriendo al destino eterno del carcelero. Al destino eterno del carcelero. En Hechos 16, 30 al 31 vemos. Entonces Jesús, cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Y sea salvo tú y tu casa, es lo que Él estableció. Jesús iguala el término salvo, ¿verdad?, con la entrada de Dios en la misericordia de Dios con los que están atados en el pecado. Lo vemos en el término como una persona cuando está encarcelada, está en una prisión, va a ser salvo, pero es liberado. Nosotros vamos a ser liberados de la condena eterna.
Estamos trabajando la salvación y su término. ¿Qué quiere decir salvación? Que vamos a ser liberados de la condenación eterna. Casi siempre la palabra salvación se refiere a una eterna libertad espiritual, como lo estábamos estableciendo. ¿De qué somos salvos? Las personas me preguntan y tienen ¿pero de qué Dios nos salva? ¿Estamos salvos de qué? En esta doctrina cristiana, la salvación, ¿verdad? Somos salvos de la ira de Dios. Dios nos está salvando de su ira, de su juicio. Es como el que está esperando una sentencia en la cárcel. Tiene que buscar un abogado para que muestre su inocencia y esa persona no le encuentren causa, ¿verdad? No le encuentren nada. Entonces, para que lo puedan dejar ser libre, salvo de su condenación. Es el mismo término, el por qué Dios nos necesita salvar, porque nosotros estábamos en una condición de pecado que nos tenía presos, nos tenía cautivos, y lo que iba a acontecer con eso era que íbamos a recibir el peso de la ira de Dios, del juicio de Dios, y Dios nos está librando de ese término. Por eso es que esto es lo que implica la salvación. ¿Ok? Nuestro pecado, la salvación, ¿verdad? Vamos a ser salvos de la ira de Dios. Esto también tiene que ver con el juicio de Dios y del pecado, como lo establece en Romanos capítulo 5, del 9 al 1, y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Te lo dejo ahí, pues no tenemos mucho tiempo por la situación del vídeo. Entonces, la salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Por eso es que Dios nos liberta y nos libra y nos salva. ¿Nos salva de quién? Del peso, de la ira y del juicio que Él va a tomar con los no salvos. Esa es el término bíblico que nos hace a nosotros entender el por qué Dios nos salva de lo que nos está salvando. La salvación bíblica se refiere a nuestra liberación de las consecuencias del pecado y por tanto implica la remisión de pecado, el perdón de pecado. Cuando Dios nos liberta, nos limpia, nos salva y nos justifica y ya no seremos más condenados, como dice la palabra de Dios, que establece y nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, hermano. Amado hermano, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya Dios nos libró del castigo de su ira y de su juicio. Somos salvos, libertados del juicio que Él va a tomar con las naciones y con aquellas personas que no salvos. ¿Qué realidad es la salvación? Solo Dios puede quitar el pecado, hermano. No hay ningún otro. Solo Dios puede quitar el pecado y librarnos del castigo del pecado. ¿Y dónde lo vemos? En 2 de Timoteo capítulo 1, 9. En Tito capítulo 3, versículo 5 habla respecto a esto. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cómo Dios salva? ¿Cómo Dios nos salva? En la doctrina cristiana de la salvación, Dios nos rescata a través de Cristo. ¿Por medio de qué Dios nos va a rescatar? Por medio de Cristo. ¿Y cuál es el método que Cristo tiene para salvar a nosotros? Su palabra, la predicación. ¿Okay? Entonces, vemos que tenemos ese regalo de la salvación porque no merecíamos ser libertados de ese pecado, porque éramos condenados por el pecado adámico allá en el huerto del Edén. Estábamos condenados a ese pecado, estábamos encarcelados esperando la ira de Dios y el juicio de Dios para que nosotros eternamente estuviésemos fulminados. Pero sin embargo, Él nos libra por su salvación, nos libró de ese fuego de ira, y hoy día nos hace no culpables, estamos justificados delante de Él. Y eso Él lo hace porque ese es el método que Él tiene de salvar a los suyos. ¿Cómo recibimos la salvación? La recibimos también. Somos salvos por la fe, y vuelvo a repetir que no son por las obras.
nuestra salvación, nuestra liberación de la cárcel no es por lo que yo haga. ¿Cómo yo lo puedo ver? Sencillo. Alguien que está sentenciado en una cárcel, cuando está confinado en una cárcel, él por sus propios méritos no puede convencer al juez. Por más que él trate, una vez ha sido sentenciado en la cárcel, por sus propios méritos, él no puede salir de la cárcel porque eres culpable. Como único puede esa persona salir culpable es cuando un juez le puede demostrar, un abogado, le puede demostrar a un juez que esa persona es inocente. Y quien hizo eso fue Cristo. Lo hizo en la cruz del Calvario y nos llamó. ¿Y cómo Dios nos saca, cómo Cristo nos saca de la prisión? Porque Él pone la llave de la fe, abre nuestro corazón, aceptamos a Cristo, Él nos salva por los méritos de Él y por la fe nosotros podemos venir y recurrir a Él y en ese momento en adelante somos personas libres de la condenación del juicio. Somos salvos por la fe. Primero, debemos oír el Evangelio de Jesucristo, tenemos que predicar las buenas nuevas porque ese es el método que utiliza Dios para salvación, por medio de la predicación. Timoteo, predica. Tenemos las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, porque es por medio de ese mérito que somos libertados de esa condena. Después debemos creer confiado y totalmente en Dios, en el Señor Jesucristo, como dice en Romanos capítulo 1, 16, para que usted se dé la tarea, apunte esos textos bíblicos y los pueda confirmar con lo que estamos hablando. Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. La Biblia le llama metanoia, es un cambio de mente. ¿Cómo es que ese cambio de mente surge? Cuando hay una regeneración por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tiene que ver nada con el ser humano. No tiene que ver nada con atributos, acciones, obras, esfuerzos de hombre. Porque como único puedo ser redimido es por medio de la sangre de Cristo. Ese es el verdadero término de lo que es ser salvo y libre del pecado. La definición de la doctrina cristiana de la salvación sería la liberación por la gracia de Dios, del castigo eterno por el pecado que Dios concede a aquellos que, ¿verdad?, no creen en Él. Pero una vez aceptan por fe a Jesucristo, pone una acción de arrepentimiento y la persona puede llegar a ser justificado y ser salva cuando Dios pone la fe en nuestros corazones. Nosotros nos arrepentimos, aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y Él nos va a liberar de la cárcel que es espiritual, en la cual usted y yo estábamos cuando estábamos sin fe y sin esperanza. Estábamos esperando una sentencia de muerte, pero Dios nos libertó de esa sentencia de muerte que iba a causar su juicio. Entonces damos gloria a Dios por Jesucristo y por su gracia, por lo que Él hace. La liberación de la gracia, del castigo eterno, del pecado, ¿verdad? Y es por fe. La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo. ¿Escuchó bien? La salvación se obtiene por medio de Jesucristo, no es por ningún otro santo, no es por ninguna otra persona llamada como se llame, no es por medio de imágenes, no es por medio de eso. Nuestra salvación es por medio del que pagó el precio en la cruz, se llama Jesucristo. Lo vemos en Juan 14:6, en Hechos 4:12. Y depende solo de Dios para su provisión y garantía y seguridad eterna. Así que, hermanos, ¿cómo nosotros podemos conocer la liberación? La liberación puede ser por medio de la salvación en Cristo Jesús. No habrá, la Biblia no registra, ni ningún otro libro secular, que una persona pueda alcanzar la liberación y vida eterna si no es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oído. Dios te bendiga.